Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes bien saben, es patrocinado por la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Este día hemos de conversar sobre un tema trascendental desde nuestro punto de vista. Hemos de hablar de la discapacidad o de la afectación de ciertas condiciones a los seres humanos que conviven cotidianamente con nosotros y que pueden ser susceptibles en algún momento inclusive de ser beneficiados con algún apoyo gubernamental dada la gravedad del caso. Para esto hemos invitado a un profesor emérito de la facultad, el doctor Lucio Álvarez Paredes, quien, adicionalmente a lo señalado, es especialista en medicina física y rehabilitación. Ustedes han de conocerlo enseguida porque él ya nos acompaña en el set y con él vamos a desarrollar este tan importante tema. Nos va a aclarar sin duda muchas cosas. Pero antes de entrar en tema, permítanme unas palabras de reflexión. Amigos, la violencia en todas sus expresiones está presente cotidianamente. Y reiteraré nuevamente que infortunadamente son las mujeres, los niños, los que terminan siendo las víctimas de grados de violencia inaceptables, rechazados por toda la comunidad boliviana por las consecuencias que trae. Hemos dicho, los feminicidios son la punta del iceberg, es decir, la violencia subyace. Y por eso me permito reiterar otra vez que la sociedad, nosotros debemos cambiar. No debemos ser pasivos ante la práctica de la violencia en nuestro entorno. Somos seres sociales y sabemos lo que pasa. Las familias saben lo que pasa en su interior y toleran o se hacen de la vista gorda cuando los esposos maltratan a sus mujeres y a sus hijos. Y por lo visto, este grado de descomposición familiar es tan serio que ya ni les interesa a estos machos, porque hombres no deben ser, que matan a sus mujeres desprotegiendo y privándoles a sus hijos del apoyo materno y paterno. Este es un despropósito mayúsculo. Y por encima de la necesidad de que la justicia ejerza inmediatamente su acción, creo que nosotros, la sociedad, debe cambiar y debemos comenzar haciéndolo en casa, en la familia extendida que tenemos. La violencia solo trae violencia, la desgracia más desgracia, y creemos que esto debe acabar. Un otro aspecto que puntualmente me referiré hoy, pero que lo ampliaremos en siguientes programas, es que los acontecimientos políticos que últimamente suceden en el país, lo único que hacen es ratificar que realmente esta casta definitivamente debe cambiar de conducta o debe retirarse del quehacer político en nuestro país. Todo es violentar la Constitución. Todo es justificar lo injustificable, pero lo que es peor es tratar de demostrar situaciones inaceptables con consignas. Señores políticos, la gente ve, los muchachos observan, los chicos aprenden. Ustedes son gente pública. La prensa les da cobertura. Y no saben el daño que están haciendo a la sociedad. Ojalá no lamenten cuando sus hijos aprendan de estas malas prácticas. Amigos, dicho esto, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa.
Amigos, en esta nota ustedes podrán observar cómo el Instituto de Genética, junto con la sociedad representada por la ciudadanía, celebraron el Día de las Enfermedades Raras. Enfermedades que sin duda afectan a una parte de la población. Se desarrolló para ello un acto donde ustedes observarán cómo nuestras autoridades y docentes e investigadores de la facultad se refieren al tema. Vamos a la nota. La Facultad de Medicina desde años atrás ya viene conmemorando este evento que es muy especial, como usted decía, muy especial porque precisamente lo que se pretende es concientizar a nuestra población sobre lo que son las enfermedades raras. Hoy por hoy podemos decir que existen más de 3 millones afectados por estas enfermedades raras que en su conjunto alcanzan a unas 600 casos o 600 patologías diferentes. Entonces podemos ver que ya no son tan raras al ser una población tan importantísima la que viene siendo afectada por esta patología. Lo que se pretende precisamente en este tipo de eventos es, por una parte, concientizar a nuestra población, concientizar a los familiares de esas personas que tienen este tipo de enfermedades para orientarlas en lo que es su manejo, el diagnóstico y el tratamiento oportuno o coadyuvante que se pueda brindar. Se indica que el 80% o más de estas enfermedades raras tienen un origen genético. Y precisamente en nuestra facultad tenemos el Instituto de Genética, que ha sido pilar importantísimo para llevar la tarea de diagnosticar y tratar este tipo de patologías. Bueno, al ser enfermedades genéticas, generalmente lo que van a afectar es, por una parte, pueden afectar la parte motora, la parte intelectual o afectan órganos importantísimos que afectan la calidad de vida del ser humano. En el Instituto de Genética de la Facultad de Medicina, con ANANES del Hospital del Niño y el Ministerio de Salud, realizamos cada año el 29, festejando o realizando el Día Internacional de Enfermedades Raras. También participa esto las mamás y los papás organizados con niños que tienen una enfermedad, un síndrome. Nosotros tenemos 47 años, el Instituto de Genética se ha fundado en 1972. Ya tenemos 47 años de vida y que venimos trabajando con todas esas enfermedades. Tenemos por lo menos unos 200 casos o más que ya tienen un diagnóstico confirmado de algunas enfermedades raras, por ejemplo las denominadas mucopolisacaridosis, que son niños de talla baja, que tienen contracturas en las extremidades, problemas oculares y problemas en el corazón. También tenemos los diagnósticos de craneosinostosis. Son niños y niñas cuyos cráneos se han cerrado antes de tiempo y eso les da la apariencia facial con los ojos un poquito salidos o la nariz un poquito prominente, y también las manitos cuyos dedos suelen estar fusionados. Estos niños con craneosinostosis, al margen de este contexto, no tienen algún problema intelectual y ellos se desarrollan normalmente en las escuelas, obviamente con el apoyo de los papás. Las mutaciones genéticas en la mayoría de los casos son eventos al azar, lo que quiere decir que pueden ocurrir en cualquier célula, en cualquier etnia, en cualquier país. No hay un tóxico específico que los esté ocasionando, pero sí tienen una frecuencia importante en nuestra población. Es variable, hay muchas enfermedades genéticas que, si bien no tienen una cura específica, sí se pueden paliar de alguna manera o evitar que se compliquen. Por ejemplo, los casos de craneosinostosis requieren múltiples cirugías en algunos casos, requieren apoyos por oftalmología, por cardiología. Lo que siempre se recomienda es que sean manejos multidisciplinarios. Somos grupos de médicos con distintas especialidades que lo que hacemos es abordar de manera interdisciplinaria para que tengan todo el apoyo completo. Suele ser el Hospital del Niño el que aglutina a partir del grupo ANANES a los médicos especialistas que trabajan en esto. Muchas de las enfermedades genéticas que ahora son parte de la comunidad de padres de familia han sido diagnosticadas aquí, en este Instituto de Genética, y reciben el seguimiento. Nosotros, además, como Universidad Mayor de San Andrés, estamos trabajando desde el año 2015 activamente en concientizar a la población.
En esta nota, distinguidos amigos, ustedes observarán la presentación de un nuevo texto del doctor Raúl Liendo Cortés. Él en este texto se refiere a la momificación plastificada, una combinación de técnicas para la conservación de cadáveres. Él hace alusión en el texto a una serie de experiencias que se realizaron en el pasado, por ejemplo, en Egipto, también casi contemporáneamente en Europa y, por supuesto, luego en América y en Bolivia. Este es un importante aporte del profesor Liendo y del Departamento de Ciencias Morfológicas a la ciencia y al conocimiento. Desde nuestra tribuna hacemos llegar al departamento y al profesor Liendo una felicitación muy especial por tan importante aporte. Amigos, dicho esto, permítanme ir a un primer corte. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado, está con nosotros el doctor Lucio Álvarez, quien es nuestro invitado de hoy. Con él hemos de hablar de la discapacidad y nos vamos a referir un poquito de la discapacidad en Bolivia. El profesor Álvarez, lo hemos dicho, es profesor emérito del Departamento de Fisiología de Ciencias Funcionales de la Facultad de Medicina. Además es especialista en esta área. Es un médico, fisioterapeuta y rehabilitador, para decirlo concretamente. No más palabras. Doctor Álvarez, muchas gracias por visitarnos y por aceptar nuestra invitación. Doctor Mendoza, es un gusto, buen día. Para mí es una satisfacción estar en el canal de nuestra universidad y dispuesto a absorber algunas dudas, a hablar de este tema tan importante como es la discapacidad. Sin lugar a dudas, doctor. Yo recuerdo todavía que hace algunos años decía 10% de la población es discapacitada o tiene algún grado de discapacidad. A lo mejor es una exageración, usted nos va a aclarar un poquito al respecto, pero para rápidamente entrar en contexto. El ser humano, distinguidos compañeros, amigos, televidentes, es un ser que integralmente visto tiene un psiquis. Tiene una estructura anatómica que funciona y se desarrolla en un medio ambiente que tiene que ver con lo social, con la familia, con lo que le rodea, otras gentes, también con lo ambiental, obviamente todo lo que sucede alrededor nuestro, y en ese contexto se desarrolla. Cuando esta relación de ida y vuelta se altera en algún grado, es posible que la actividad de las personas pudiera también alterarse y limitarse y a lo mejor hasta reprimirse. El profesor Álvarez nos va a aclarar. En ese contexto, doctor Álvarez, ¿cómo podemos entender la discapacidad? La discapacidad es un estado, es lo que se prefiere decir, un estado de salud, un estado, en este caso de discapacidad, en que la persona tiene algún grado de dificultad para desarrollar sus actividades de la vida diaria. Y esa dificultad viene como secuela de alguna enfermedad.
ya sea congénita, ya sea adquirida, deja una secuela lamentablemente que ya no se puede tratar más y que como resultado tenemos una persona con discapacidad que va a tener algún grado de dificultad para cumplir con sus actividades de la vida diaria, para trabajar, para estudiar, etc. Naturalmente, por eso se han hecho ciertas gradaciones en la discapacidad, ¿verdad? Así es. Porque todos terminamos con algún grado de discapacidad en esta vida. De hecho, yo para leer hoy requiero de unos anteojos. Así es. Usted también, al Yo parecer. también desde hace muchos años. Entonces Sí, esto así es. obviamente no nos va a hacer personas discapacitadas, aunque por supuesto hay que reconocer que son etapas de la vida que uno debe atravesar. Exactamente. Doctor Álvarez, cuando hablamos de discapacidad, nos estamos refiriendo a estas alteraciones que pudieran tener las personas para hacer una vida y desarrollo normales. Y es que están afectadas algunas áreas. Yo estuve viendo que hay N clasificaciones, pero podemos coincidir en que estas discapacidades pueden ser orgánicas. Así es, o funcionales. O funcionales. A veces combinadas, ¿no? Porque una lesión orgánica, por supuesto, sabemos nosotros, va a dar lugar a una disfunción. Correcto. Y esa disfunción va a generar una deficiencia. Claro, y esta es una discapacidad, ¿verdad? Entonces es un área que vamos a hablar, la funcional, la orgánica. Otra esfera que se puede alterar es la sensorial. Sensorial. Ya Entonces, sea la visión o la audición. Perfecto, en sus distintos grados también. También, por supuesto. Otra que se suele mencionar es la mental. Sí, la mental y la psíquica. Mental y psíquica, me parece excelente la división. Y finalmente la múltiple. La múltiple, que es la combinación que en algunos casos lamentablemente se da, por decir, una discapacidad física puede estar a veces combinada con una discapacidad sensorial. Correcto. Entonces eso incrementa el porcentaje de discapacidad. Correcto. Rápidamente, doctor, abordemos el primer tipo, orgánica funcional. ¿En qué consiste? Miren, la ley ha sido modificada hace unos cuantos años, actualmente está la ley 223, en la que se reconoce la discapacidad física. La discapacidad física abarca en realidad a la parte motora, a la parte neurológica, pero también abarca algunos problemas orgánicos como digestivos, hepáticos, hemáticos, etc. Después tenemos la discapacidad psíquica, que es alteraciones de la psiquis en la persona y también la mental. La discapacidad sensorial la conocemos aquella que afecta ya sea a la visión o la audición. Entonces, en el caso de la visión, desde 1956 tenemos una ley, la ley para las personas no videntes. Para las personas no videntes. Tienen su bono, eso no quiere decir que no sea discapacidad, pero tiene una ley especial. Y la otra es la audición. Cuando la audición se genera después del nacimiento o antes del nacimiento, lamentablemente va a generar la falta del desarrollo del lenguaje. Entonces tenemos personas sordas que lamentablemente concluyen también con algún término que lamentablemente no le gusta mucho escuchar a la gente, mudos, sordomudos, ¿no? Que las personas sordas prefieren que no se utilice ese término, porque piensan que evidentemente es un término peyorativo. Claro. Sí, así es. Y la discapacidad psíquica, la discapacidad mental, está referida a los grados, digamos, de deficiencia intelectual. Exactamente. Que van en gradación también, ¿verdad? Y que indudablemente han de ser de las más severas, por la dependencia. Claro, porque mire, un retraso mental, por muy leve que sea, se considera ya directamente una discapacidad y con un puntaje bastante elevado. ¿Por qué? Porque las personas con retraso mental van a tener una dificultad en no poder desplazarse de un lugar a otro. Siempre van a necesitar una persona que le acompañe para ir al colegio, para recogerlo del colegio, para ir a trabajar. Va a tener dificultades para poder trabajar. Entonces, esa limitación que afortunadamente no todos tenemos, limita demasiado a la persona con retraso mental. Entonces,
es una discapacidad importante por ese hecho. Pero además, pacientitos con deficiencia mental severa no tienen la capacidad ni siquiera de autosustentarse, menos siquiera de conservar su propia persona. Ahí yo he visto gente que no tiene ninguna capacidad de comunicación, por ejemplo, con su entorno, ¿no es cierto? Eso es, mire, eso se traduce lamentablemente, en nuestro medio sobre todo, en la anulación de dos personas. La persona con discapacidad y generalmente la madre. Porque la madre es la que atiende desde que nace hasta que muere uno de los dos, ¿no? Atiende al niño, después adolescente, muchas veces adulto. A veces hemos visto cargando a la mamá, al hijo que ya tiene 30, 40 años y un peso elevado, por supuesto, se dedica y perdemos dos personas, ¿no? En esos casos muchas veces hemos visto en la experiencia que tenemos que el esposo desaparece. Entonces es la fractura de una familia, la anulación de dos personas en sus posibilidades de desarrollo personal. Correcto. Doctor, vamos a la discapacidad orgánica, funcional, física. Usted lo ha dicho, casi siempre es producto o de problemas al nacer o de accidentes. Sí, Adquiridas. Sí. ¿Cuándo una persona puede considerarse discapacitada severa? Dependiendo de esta área, por supuesto. Mire, hay, por ejemplo, en algunos casos, amputación de algunos de los miembros. Usted sabe que si nosotros somos humanos, hombres y mujeres, que nos hemos desarrollado intelectualmente, etcétera, es gracias a estos dos dedos, a los pulgares. La ausencia del pulgar nada más ya significa una discapacidad por lo menos moderada. Pero si hablamos de una amputación, eso directamente significa un 49% de discapacidad. La amputación de un brazo, ¿no? Si eso en un accidente, por decir, se combinaría con con algún grado de ceguera, por decir, por una explosión, un accidente, qué sé yo, entonces, hablando de 49%, ya es una discapacidad moderada. De 25 a 49% es una discapacidad moderada. Superado a partir de 50 ya estamos hablando de discapacidades graves, hasta 74%. Pero a este porcentaje de la calificación obtenida, de acuerdo a nuestras tablas que actualmente utilizamos, se va a sumar la calificación que determina la o el trabajador social, que puede llegar hasta 15 puntos. Por lo tanto, una discapacidad generada por la amputación de un brazo en su integridad fácilmente va a ser una discapacidad grave, normalmente. Hablemos de la discapacidad auditiva. ¿Cuánto significa la disminución o la pérdida total de la capacidad visual y de la auditiva? La pérdida visual total es 75%. O sea, es una discapacidad muy grave. Pero mire, eso es cuando perdemos la visión de ambos ojos. De un solo ojo, 14%. Porque todavía tiene un ojo, afortunadamente, que le sirve para cumplir con su discapacidad. Por lo tanto, 14% estamos hablando de una discapacidad leve. Correcto. Leve está dentro de 25 hasta menos de 49%. ¿Y en lo auditivo, doctor Álvarez? En lo auditivo, la pérdida acústica bilateral va aproximadamente por el 30%. Pero hay que ver lo siguiente. Si esa pérdida de la audición ha sido antes del desarrollo del lenguaje, por decir en un niño menor de 3 años, entonces eso va a generar la pérdida del lenguaje. Y ambos combinados estamos hablando de una discapacidad grave. Si la pérdida de la audición ha sido después de la adquisición del lenguaje y por lo tanto la persona ya se puede comunicar oralmente, entonces la discapacidad va a estar dentro de los rangos de moderada.
Doctor Álvarez, muchas gracias por esta tan importante información. Pero vamos, la Universidad Mayor de San Andrés precisamente generó una política para la inclusión, para la incorporación de personas con algunas de estas discapacidades. Entonces, podemos concluir de que no todas las personas que lamentablemente sufren de discapacidad están impedidas, por ejemplo, de estudiar y hasta de profesionalizarse, ¿verdad? Por supuesto que no, porque además la misma ley de la persona con discapacidad establece el derecho que ellos tienen de un ingreso, lógicamente en coordinación con la universidad pública, de un ingreso libre a la carrera que ellos elijan. Pero siempre se establecen también programas de orientación, ¿no? Un programa de orientación que le permita comenzar una carrera y concluirla con éxito. Porque en algunos casos, me consta, tenemos personas con discapacidad que han elegido una carrera en la que es difícil y no logran el éxito que ellos han pintado como futuro para su persona. No logran. Entonces requiere un proceso de orientación psicopedagógica previa para que ellos elijan bien. Usted señala correctamente este apoyo que es muy necesario. Yo también recuerdo de algún compañero que con distintas discapacidades pretendía, por ejemplo, estudiar en el área de la salud, donde definitivamente sus propias condiciones físicas no le permitían acceder. Pero en contraparte recordamos todos de varios colegas que comenzaron y concluyeron y trabajan felizmente cuando tenían una gran discapacidad motora por algún problema o accidente medular que le impedía movilizarse, pero con el apoyo de una silla de ruedas, la familia, etcétera, han logrado concluir satisfactoriamente sus estudios y esto nos alegró profundamente y compartimos. Creemos que la gente que puede estudiar y culminar sus estudios, pues entonces habrá adquirido una opción más para ojalá desarrollarse y realizarse en este mundo tan particular en el que vivimos. Por ejemplo, si una persona quisiera estudiar, digamos, en uno de nuestros programas que tenemos en la Facultad de Fonoaudiología, esa persona tiene que tener íntegras sus capacidades auditivas y de lenguaje, íntegras, porque eso es lo que va a habilitar. Alguna vez hemos tenido problemas, venía alguna persona con alguna dificultad y decía, yo quiero estudiar fonoaudiología. ¿Por qué? Porque yo tengo esas dificultades y sé las necesidades, evidentemente las conoce, pero el rehabilitador, que en este caso va a ser el fonoaudiólogo, tiene que contar con el 100% de sus capacidades en este caso, ¿no? Y eso ocurre en todo el mundo. El estudiante de fonoaudiología en muchas de universidades del exterior es sometido a una valoración otorrinolaringológica. Correcto. Así es. Amigos, como ven, el tema es sumamente interesante. Hemos de seguir compartiendo con el profesor Álvarez porque nos va a dar luces sobre otros aspectos que puede ser de vuestro interés. Pero ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Oficina de Educación Médica y Calidad. Amigo estudiante y colega docente de la Facultad de Medicina, te invitamos a incorporarte a esta nueva unidad creada para contribuir a la mejora de la calidad de nuestros egresados. Podrás hacer realidad de manera libre e irrestricta cualquier iniciativa o proyecto en áreas de investigación educativa sobre el rendimiento estudiantil, desempeño docente, sistema de evaluación, calidad de vida institucional, tutoría de estudiantes y docentes a estudiantes con bajo rendimiento. Atención al estudiante extranjero. Participación en proyectos académicos innovadores, programas de información humanística y relaciones interpersonales.
programas de capacitación complementaria, programas de arte y cultura. Ven a hacer con nosotros lo que más te guste. Oficina de Educación Médica y Calidad. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, estamos con el profesor Álvarez hablando de la discapacidad. Doctor Lucio, en Bolivia, ahora concretando, existe una ley que protege a los discapacitados, por lo menos los apoya, y quisiera que a la gente usted le pudiera explicar de los alcances, porque yo me temo que hayan muchos ciudadanos, compatriotas bolivianos que sufren de gran discapacidad y que pudieran acceder a un bono, que les explicará el doctor, que sin resolver sus problemas pudieran eventualmente apoyar, al menos mínimamente, a afrontar el problema. Doctor Álvarez. Gracias, doctor Mendoza. Mire, hay que relevar un asunto muy importante. Evidentemente hay una ley, había otra ley, actualmente la ley 223. Ambas leyes se deben a la lucha de la persona con discapacidad. No ha sido, digamos, un desprendimiento de algún gobernante ni nada por el estilo. Se debe a la lucha permanente de las personas con discapacidad. Y entonces ahí se establece que las personas con discapacidad grave o muy grave reciben un bono cuya distribución está a cargo de los municipios de nuestras ciudades en general. ¿Dónde pueden valorarse y calificarse las personas que piensan que sufren de discapacidad y merecen el bono? En el caso nuestro en La Paz, y también en todos los departamentos, por supuesto, son las gobernaciones, mediante los sedes que tienen establecidos una unidad de discapacidad. Esa unidad de discapacidad establece un equipo transdisciplinario que está conformado por un médico capacitado para la calificación de discapacidad, un psicólogo y un trabajador social o una trabajadora social. Entonces son ellos los encargados de esta calificación. En el caso nuestro, por ejemplo, aquí en la estación del Teleférico Amarillo, en Sopocachi, muy cerca, hay un centro de calificación para discapacidad. Que depende de la gobernación. Depende de la gobernación, sí. Y permanentemente se están capacitando. Han habido algunas discusiones, algunas dudas que tienen las personas con discapacidad en cuanto a su calificación, pero ahí están montados los equipos. Perfecto. Doctor Álvarez, otra pregunta. No vamos a hablar del monto, no es significativo a lo mejor hablar de ello, pero doctor, creo que la parte preventiva es vital, porque aunque uno reciba un pequeño bono, uno quisiera no sufrir de ningún tipo de discapacidad, por supuesto. Claro. Fíjese usted, hay una relación muy concreta. El mayor número de accidentes de tránsito está relacionada con el consumo de bebidas alcohólicas. Así es. Que provoca lo que usted ha dicho muy bien. Díganos, por favor, algunos tips para prevenir estos problemas. Mire, por ejemplo, en el caso de los recién nacidos, debería, si es que no está todavía, estar establecido una especie de escaneo que se tiene que hacer en todo recién nacido para determinar o no la funcionalidad del oído. Correcto. Eso es prevención, porque si detectamos un niño, entonces lo vamos a encaminar adecuadamente para ver qué está pasando y probablemente un proceso de rehabilitación que le permita adquirir el lenguaje, ¿no ve? Los accidentes de trabajo, ahí tenemos sobre todo albañiles. Exactamente. Que no tienen sistemas de seguridad, carpinteros, o sea, en general nuestros artesanos, mecánicos, etcétera, son pocas realmente, lamentablemente, las empresas que cumplen con los sistemas de seguridad para sus trabajadores. Si se cumpliría eso, estoy seguro que el porcentaje de personas con discapacidad como secuela de estos accidentes disminuiría. Los otros son los accidentes de tránsito, que lamentablemente
se cumplen. Y algo que a mí me hace sufrir todos los días, y seguramente que usted también, son estos servicios de entrega rápida en motocicleta. Exactamente. Que corren y se meten en contrarruta. En esta semana he visto 2 accidentes de estos trabajadores. Sí. Estarán cubiertos por algún seguro, etcétera, pero lo dudo. Entonces creo que aquí quien tiene que tomar las riendas y hacer toda la tarea posible de evitar estos accidentes es, por supuesto, un Servicio Nacional de Tránsito. Correcto. Porque estamos en medio de unos accidentes horribles en algunos casos que dejan unas secuelas muy terribles. Y aprovecho, doctor, esta reflexión para decirle a usted, distinguido amigo, que particularmente, como siguiendo a la falta de respeto y de conciencia de los taxistas y minibuseros, da la impresión de que esperan que haya luz roja para pasar. Es impresionante, cotidianamente. Y quienes manejan motocicletas, peor todavía. Así es. Estos señores hacen malabarismos, no respetan ninguna norma de tránsito y luego lamentan, obviamente, estos accidentes. Queremos decirles, amigos, que quien ocasiona un accidente de tránsito no solo sufre por ocasionarla, sino la víctima también puede tener secuelas terribles. Así es. Doctor Álvarez, este es un tema sumamente importante. Quisiéramos que de verdad la población no tuviera que sufrir de aquello, pero usted bien ha señalado, parece que la falta de conciencia de la gente también contribuye a que esto se incremente, ¿verdad? Así es, y es por eso que, bueno, y esto ocurre en todo el mundo. Ninguno de nosotros está libre de una discapacidad. Y seguro que en cada uno, en los núcleos familiares, tenemos algún primo, algún tío, algún sobrino, en algunos casos un hijo con discapacidad. Exactamente. ¿No? Y estas personas con discapacidad tienen que vencer 2 barreras en nuestro medio. Las barreras físicas, por ejemplo, las gradas. A veces los arquitectos creo que se olvidan de que hay personas con discapacidad. Exactamente. Y ponen gradas allá donde pudiesen poner una rampa en la que la persona con discapacidad que usa silla de ruedas no debe requerir que alguien esté empujando su silla, sino que él tiene que valerse por sí mismo. Pero por supuesto para eso se necesita una rampa de una pendiente muy baja, ¿no? Correcto. Y que le permita acceder a un edificio X. Y la otra barrera más grave es la barrera social. El cómo vemos a la persona con discapacidad, en cómo es, muchas veces no es lamentablemente digna de respeto, sino de pena, de conmiseración, y eso las personas con discapacidad, por supuesto, no lo aceptan. Correcto. Porque ellos exigen ser parte de esta ciudad, de esta ciudadanía, exigen su derecho al trabajo, a la educación, a todo, a tener una familia. Y a veces pensamos que no es así. Claro, estamos acostumbrados a ser muy prejuiciosos. Sí. A la gente la discriminamos. Y creemos que de esta manera somos mejores personas. Todo lo contrario, compañeros, amigos. Yo creo que hay que tener respeto por la gente con discapacidad, habida cuenta del origen de la misma. Pero además usted ha dicho bien, son ciudadanos bolivianos que tienen todos los derechos y debieran tener algunos más que las personas comunes como nosotros, que gracias a Dios podemos valernos por nosotros mismos. Doctor Álvarez, le agradecemos muchísimo por su participación. No hemos hablado del trabajo que estos compañeros también deberían acceder, porque la ley también prevé aquello. Exactamente. El país no ha cumplido sus leyes, no las cumple frecuentemente y hemos de tener la ocasión de en una segunda oportunidad hablar de estos temas. Le agradezco mucho. Con todo gusto, por su doctor. participación. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Gracias, doctor Mendoza. Amigos, ahora permítanos ir al sector La Ciencia Avanza. Amigos, en nuestro sector Avances en Medicina, Avances de la Ciencia, tenemos el placer de presentarles una nota que está referida a la terapia genética.
es posible que ésta pueda resolver una serie de problemas derivados precisamente de deficiencias y alteraciones genéticas en los seres humanos. Es una visión del futuro que ojalá pronto pueda estar a disposición de la humanidad. Veamos la nota. Terapia genética. La terapia genética es una de las grandes esperanzas de la medicina para el tratamiento de multitud de padecimientos. Enfermedades como la fibrosis quística, el síndrome de inmunodeficiencia combinada, la distrofia muscular, la hemofilia y muchos tipos de cáncer son el resultado de la presencia de genes defectuosos en el ADN. La terapia genética se puede utilizar para corregir o sustituir los genes defectuosos responsables de estas enfermedades. Además, ya podemos decir que es posible usar terapia genética para reprogramar células y revertir graves problemas de visión, incluida la ceguera permanente. Al menos es lo que se ha logrado experimentando con ratones. El siguiente paso es la experimentación con seres humanos. El tratamiento se aplicará a pacientes con deterioro de la retina, la capa interna del ojo donde se encuentran los fotorreceptores. Amigos, ahora permítanos ir a un pequeño corte y regresamos. En instantes vuelve la programación de TVU. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchen, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UNSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchen. Continúa con la programación de TVU. Amigos, en este nuevo sector, médicos que hicieron historia, nos permitimos recordar al doctor Hugo Ponce Cruz, quien fue un distinguidísimo profesor de la Cátedra de Fisiología del Departamento de Ciencias Funcionales, que infortunadamente ya no está entre nosotros, pero sin duda dejó huella. Logró formar muchas generaciones y precisamente uno de sus alumnos es quien va a hacer un homenaje de recordación de la trayectoria del doctor Ponce. Veamos la nota, por favor. El doctor es el doctor Hugo Ponce Cruz. Él era nuestro profesor y ha sido jefe del Departamento de Ciencias Funcionales en su época. Se ha especializado aquí en pediatría, ha egresado el año 1970, en diciembre, y después ha ingresado a la cátedra, después de haber sido especialista en pediatría, más o menos por el 72 o 73 me imagino, ya no tengo la fecha exacta. Y posteriormente he tenido la oportunidad de irse a Brasil, a una universidad importante de allá, si no me equivoco, la Paulista, donde ha hecho un posgrado en neurofisiología durante los años 1974 y 1975. Ha retornado para iniciar aquí en Bolivia la investigación en neurofisiología. Ese es, digamos, lo que... Y tenía dentro de eso un proyecto importante para instalar un instituto
un instituto de investigación, pero que también pueda vender servicios. Lógicamente, un instituto de neurofisiología donde se podían haber realizado estudios funcionales como electroencefalografía, electromiografía, pero que lamentablemente se truncó. Aparentemente algunos de los equipos no funcionaban bien. Él ha conseguido un donante en Alemania que ha enviado varios equipos que finalmente nunca han funcionado. Y eso ha truncado un proyecto importante, porque el proyecto consistía en hacer investigación y también la venta de servicios. Es muy frecuente que algún neurólogo pida algún estudio de electroencefalografía o electromiografía. Y él tenía el plan de que sea nuestra cátedra con su instituto la que venda esos servicios al seguro universitario. Habría sido un proyecto muy importante que habría beneficiado económicamente a nosotros como universidad y también seguramente a nuestros pacientes, porque en nuestra cátedra tenemos neurólogos que podían haber trabajado en eso. ¿Por qué no se ha llevado adelante este proyecto? Uno por ese problema, digamos, técnico, y otro, por supuesto, que lamentablemente el doctor Hugo Ponce ha fallecido después de un accidente automovilístico en el mes de abril de 1989. Entonces ha sufrido un trauma abdominal. Lo que siempre me ha llamado la atención y me ha dolido en el alma es que el accidente lo tuvo aquí abajito de la facultad, en la placita que existe más abajo de la puerta del Estado Mayor. El 110 ha venido y en lugar de traerlo al Hospital General, lo llevó a una clínica privada. Y como estaba inconsciente, aparentemente sin dinero, lo dejaron ahí varias horas, hasta que finalmente, después de varias horas, por lo menos unas 12 yo calculo, lo han reconocido, pero mientras tanto se ha deteriorado su salud mucho. Entonces, de ahí lo han llevado al Hospital Obrero, pero las lesiones ya eran demasiadas importantes que han concluido con quitarle la vida. Y así, lamentablemente, ha muerto nuestro profesor. Ahí, lógicamente, se truncó eso. En esos días él estaba como director interino de la carrera de medicina, después de las reformas que han habido como resultado del primer congreso de la Universidad Mayor de San Andrés, y estoy seguro que habría dado un camino diferente del que actualmente está nuestra carrera. Seguramente habría consolidado mucho de lo que se tenía que hacer. Él ha sufrido en su auto un choque, un accidente automovilístico, ha sufrido un trauma abdominal que ha lesionado el páncreas. Cuando hay un trauma abdominal que lesiona el páncreas, lamentablemente la situación se hace muy crítica rápidamente. Hay que tomar acciones muy rápidamente, pero en el caso de él no ha sido así, por esa actitud incomprensible de que en lugar de que lo traigan a una cuadra del accidente que queda en nuestro servicio de emergencias, lo hayan llevado a una clínica privada. Sí, él era casado con la doctora Serrano y tuvo 3 hijos. Uno de ellos, el doctor Hugo Ponce, que también lleva su nombre, es médico y trabaja en la cátedra. Para nosotros, cuando él ha ingresado a la cátedra, siendo bastante joven, ha sido una alegría. Y es una alegría verlo cotidianamente, porque nos recuerda a nuestro maestro, a nuestro profesor, y nos muestra también que, igual que su padre, él es un docente muy capaz, es un docente entregado a la cátedra. La herencia más importante, yo creo que el camino que nos ha mostrado, cómo formar a nuestros estudiantes, cómo inculcar la dedicación, cómo inculcar el respeto que tenemos que tener a nuestros pacientes cuando ya sean médicos nuestros estudiantes, la empatía con la que se tiene que atender al paciente, el cariño y la capacidad que tienes que poner para resolver los problemas de salud. Yo creo que no. Ha sido un hombre brillante, humilde, a pesar de ser, y querido por todos aquí en la facultad. Todos lo conocían, por supuesto, y todos lo trataban con cariño, porque era un profesor, era un maestro,
humilde, y sin embargo, además de la gran capacidad que él tenía, era humilde. Nunca ha mirado, por decir, de arriba a nadie. Nunca lo he visto en conflictos personales dentro de la facultad. Siempre ha sido un profesor que buscaba el consenso. Cuando ha sido jefe de departamento de nuestro departamento de ciencias funcionales, siempre ha tomado decisiones en equipo, consensuando con los ocasionales colegas que estaban en contra de algún proyecto, consensuaba, no peleaba. Y mediante el diálogo llegaba a soluciones adecuadas en las cuales todos nos sentíamos cómodos y contentos. La mayor fortaleza creo que ha sido su capacidad, su cariño hacia la cátedra, la humildad. El logro más importante ha sido, yo creo, consolidar nuestro departamento de ciencias funcionales, que actualmente sigue vigente y que es uno de los departamentos más importantes de la Facultad de Medicina. Se ha truncado el camino de una autoridad. Estaba de director. Yo estoy seguro que en poco tiempo iba a ser decano de nuestra facultad. Y estoy también seguro que habría sido uno de los mejores rectores que habría tenido la UNSA. Eso se ha truncado. Nosotros sabíamos que él tenía que ser la autoridad máxima de nuestra universidad. Cuando era docente relativamente nuevo, él me ha brindado la posibilidad, después de que yo le he hecho un pequeño reclamo de que parecía que no tenía mucha confianza en mí. Entonces él me ha dicho, no, eso no es así. Hermanito, al día siguiente me llamó. Me dijo, ¿sabes qué? Se necesita un médico de la facultad para ir a la calificación del nuevo director del Instituto Nacional del Tórax. Tú vas a ir en representación de la facultad. Y eso me ha movido un poquito el piso porque yo no tenía absolutamente experiencia en eso. He aprendido, me ha mostrado un nuevo camino. El mensaje que nos daría seguramente sería de amistad, de humildad, de cariño y de entrega a nuestros pacientes. Si es que nos está escuchando la familia, agradecerles. Agradecerles por el cariño que mediante su papá hemos recibido, mediante el esposo de la doctora Serrano, nuestro profesor, sigue viviendo entre nosotros, sigue presente. Es por eso que nuestro auditorio del piso 7 lleva su nombre. Él quería eso, que nosotros, todos nosotros seamos investigadores y que lo que investigamos o investiguemos, enseñemos a nuestros estudiantes. Por supuesto es diferente, porque el lenguaje mismo es diferente. El investigar es una vivencia, y esa vivencia transmitir a los estudiantes y hacer que ellos también comiencen un camino de investigación y de ciencia. Eso es lo que él quería, y eso es lo que estamos haciendo de algún modo con los estudiantes, pero en una medida que seguramente lo habría hecho más grande. Si usted, doctor, lo tuviera en este momento al doctor, ¿qué le diría? Yo lo abrazaría, seguro que sí. Y le agradecería por lo que ha inculcado en mí. Bueno, le agradecería el haberme animado a ser docente. Él nos ha animado prácticamente a todos los que somos docentes de esa época, los nuevos que han entrado gracias a él. Hemos entrado porque él nos ha inculcado eso, de que nos animemos a ser docentes. Nos ha formado para eso. Y estamos trabajando porque él es causante, podemos decir, de que nosotros tengamos la suerte de ser docentes en esta facultad. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Nos comprometemos a volver la próxima semana a seguir hablando de temas tan importantes como el presente. Pero antes de irnos, queremos reiterarles que disfruten de su familia, gocen con los chicos, cuiden de ellos. Prevenir es mejor que lamentar. Amigos, lindo fin de semana. Muy buenos días.